pregunta de hoy es: ¿cuáles son tus historias de terror más espeluznantes que has presenciado? Historia 1. Imagina despertarte en medio de la noche, sintiendo una presencia extraña en tu casa. No es un sueño, ni tu imaginación. Alguien está ahí, observándote desde las sombras. Esta es mi historia. Vivo sola en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Siempre me ha gustado la tranquilidad del campo, pero últimamente, esa tranquilidad se ha convertido en algo siniestro. Todo comenzó con pequeños detalles que no parecían importantes al principio. Objetos que movía de lugar y no recordaba haberlos cambiado, o la sensación de que alguien había estado en mi casa mientras yo no estaba. Una noche, mientras me preparaba para dormir, noté algo extraño. La cortina de mi ventana se movía ligeramente, como si alguien la hubiera tocado desde afuera. Al principio, pensé que era solo el viento, pero cuando me acerqué a cerrarla bien, vi una sombra desaparecer rápidamente. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí ignorarlo, pensando que tal vez era solo mi imaginación. Pero las cosas empeoraron. Unos días después, mientras estaba en la cocina preparando la cena, escuché un ruido en el pasillo. Me quedé paralizada, con el cuchillo en la mano, y grité: ¿hay alguien ahí? No obtuve respuesta, pero el ruido cesó. Con el corazón en la garganta, tomé mi teléfono y me dirigí lentamente hacia el pasillo. No había nadie, pero la puerta trasera estaba ligeramente abierta. La cerré con llave y corrí a mi habitación, encerrándome con pestillo. Esa noche, no pude dormir. Cada crujido de la casa me sobresaltaba, y la sensación de ser observada era abrumadora. Decidí instalar cámaras de seguridad al día siguiente, pero esa noche, mientras revisaba mi teléfono antes de intentar dormir, recibí una notificación de movimiento en la cámara de la entrada. Abrí la aplicación y vi una figura oscura parada frente a mi ventana, mirando directamente hacia mi habitación. El terror me invadió. Llamé a la policía inmediatamente, y cuando llegaron, encontraron huellas frescas en el jardín y señales de que alguien había intentado forzar la ventana. Resultó que un hombre había estado acechándome, observando cada uno de mis movimientos y esperando el momento perfecto para entrar. La policía logró atraparlo días después, gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad. Descubrieron que era un antiguo vecino que había desarrollado una obsesión enfermiza conmigo. Cuando lo confrontaron, confesó que solo quería estar cerca de mí y que había estado entrando en mi casa cuando yo no estaba, moviendo objetos y espiándome a través de las ventanas. Desde entonces, he reforzado la seguridad de mi hogar y siempre estoy alerta. La experiencia me dejó una sensación de vulnerabilidad que nunca había sentido antes, pero también me enseñó la importancia de confiar en mis instintos y tomar medidas para protegerme. Historia 2. ¿Alguna vez has sentido que algo no estaba bien en tu propia casa? Cuando era niño, una noche cualquiera se convirtió en una pesadilla que nunca olvidaré. Descubre cómo un simple ruido en la ventana desencadenó una serie de eventos que cambiaron mi percepción de la seguridad para siempre. Desde pequeño, siempre fui un niño curioso y algo paranoico. Mis padres solían ver programas de crímenes en la televisión, y yo, con mi imaginación desbordante, pensaba que cada sombra en la noche escondía un peligro inminente. Esa noche, mis miedos se hicieron realidad. Era medianoche cuando los ruidos comenzaron. Al principio, eran sutiles, como pasos sobre la grava del patio trasero. Me quedé inmóvil en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Decidí armarme de valor y mirar por la ventana. Lo que vi me heló la sangre. Un hombre corría desde el patio trasero hacia el frente de la casa. Se detuvo un momento, mirando a su alrededor como si buscara algo o a alguien. Entonces, sus ojos se encontraron con los míos. En ese instante, me escondí bajo las cobijas, aterrorizado, rezando para que no me hubiera visto. Pero era demasiado tarde. Momentos después, comenzó a golpear mi ventana con fuerza, gritando palabras que no lograba entender. Su voz era agresiva, llena de desesperación y rabia. Mis padres, alertados por el ruido, corrieron a mi habitación. Mi madre, con una mezcla de furia y miedo, se quedó en la ventana gritándole amenazas al intruso mientras mi padre me sacaba de la cama y llamaba a la policía.
La policía ya estaba en camino porque otros vecinos habían reportado a un hombre actuando de manera sospechosa en el vecindario. Resultó ser alguien que, en su desesperación, intentaba encontrar la casa de su ex esposa para llevarse a sus hijos. Pero su ex ni siquiera vivía en nuestro vecindario. Su confusión y desesperación lo habían llevado a nuestra puerta, convirtiendo nuestra noche en una pesadilla. Después de esa noche, mis padres decidieron mover mi cama lejos de la ventana. La sensación de vulnerabilidad y miedo se quedó conmigo durante mucho tiempo. Cada ruido en la noche me sobresaltaba, y la idea de que alguien pudiera entrar en nuestra casa me mantenía despierto hasta el amanecer. Con el tiempo, aprendí a manejar mis miedos, pero esa noche dejó una marca imborrable en mi memoria. La experiencia me enseñó la importancia de estar siempre alerta y de confiar en mis instintos. También me mostró el valor de tener una familia que me protegiera y me hiciera sentir seguro, incluso en los momentos más aterradores. Historia 3. Hace unos años, durante una escala en Turquía, estuve a punto de convertirme en víctima de tráfico de personas. Era plena época de COVID, y con solo 20 años, enfrentaba una escala de 17 horas en el aeropuerto. Decidí quedarme en la terminal en lugar de reservar un hotel, pensando que sería más seguro y conveniente. Antes de mi primer vuelo, una mujer de mediana edad inició una conversación conmigo. Se presentó como una viajera experimentada y mencionó que iba al mismo destino que yo, a visitar a una amiga. Me pareció extraño, dado que los vuelos de regreso estaban siendo cancelados constantemente debido a la pandemia. Sin embargo, parecía agradable y amistosa, así que no le di mayor importancia. Cuando aterrizamos en Turquía, traté de alejarme de ella, pero me esperó cerca de la zona de tránsito. Insistió en que la acompañara, diciendo que no hablaba inglés y que se sentía nerviosa en un país extranjero. Incluso mencionó que tenía una habitación en un hotel de lujo y que podía quedarme con ella. Rechacé su oferta, pero seguía insistiendo, haciéndome sentir cada vez más incómoda. Finalmente, decidí llevarla a un miembro del personal de la aerolínea en el mostrador de información. El empleado me preguntó si la conocía, y cuando dije que no, la escoltó fuera de la zona. Pensé que ahí terminaba todo, pero a la mañana siguiente, volvió a aparecer en la puerta de embarque con una bolsa de fruta, insistiendo en que comiera algo. Me negué nuevamente, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Al aterrizar en nuestro destino, me siguió hasta la zona de equipaje. No se alejó hasta que vio a mi prometido saludándome. En ese instante, desapareció entre la multitud. No entendí lo peligroso que había sido hasta que, tiempo después, vi un documental sobre tráfico de personas. Las similitudes con mi experiencia me dejaron helada. Aún espero que solo fuera una mujer extraña y amigable, pero dadas las circunstancias, fue aterrador. Historia 4. Cuando era niño, el campo era mi refugio. Hasta que una noche, el maizal reveló un secreto que me persigue hasta hoy. Todo comenzó una noche, cuando decidí dar un paseo por el maizal después de la cena. La luna llena iluminaba el camino, y el viento susurraba entre las hojas, creando una sinfonía relajante. Sin embargo, a medida que me adentraba más en el campo, empecé a sentir una presencia extraña, como si alguien me estuviera observando. De repente, los susurros del viento se transformaron en voces bajas y distorsionadas. Me detuve, tratando de escuchar con más atención. Las voces parecían venir de todas partes, rodeándome, pero no podía entender lo que decían. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y una sensación de pánico se apoderó de mí. Intenté mantener la calma y seguí caminando, pero las voces se hicieron más fuertes y claras. Ahora podía distinguir palabras sueltas, como quédate y no te vayas. El terror me invadió, y comencé a correr de regreso a la casa, pero el maizal parecía interminable. Las plantas se alzaban sobre mí, bloqueando la luz de la luna y sumiéndome en la oscuridad. Finalmente, logré salir del maizal y llegar a la seguridad de mi hogar. Cerré la puerta con llave y me quedé allí, jadeando, con el corazón acelerado. Esa noche, no pude dormir. Cada crujido de la casa me sobresaltaba, y la sensación de ser observado no desaparecía. Al día siguiente, decidí investigar. Caminé por el borde del maizal,
buscando cualquier señal de lo que había ocurrido la noche anterior. Fue entonces cuando encontré una pequeña cabaña abandonada, escondida entre los árboles. La puerta estaba entreabierta y un escalofrío recorrió mi espalda al acercarme. Dentro de la cabaña, encontré viejos diarios y fotografías antiguas. Las entradas del diario hablaban de un espíritu vengativo que habitaba el maizal, atormentando a aquellos que se aventuraban demasiado lejos. Las fotografías mostraban a personas que habían desaparecido misteriosamente en la zona a lo largo de los años. Con el corazón en la garganta, salí de la cabaña y corrí de regreso a mi casa. Desde entonces, he evitado el maizal, especialmente por la noche. Pero a veces, cuando el viento sopla, todavía puedo escuchar los susurros, recordándome el terror que acecha en las profundidades del campo.